Y ahora es un placer saludar al exministro de Gobierno, ministro del Interior, ¿cómo se llama hoy? Fernando Cepeda. El doctor Cepeda, pues es un politólogo y un analista de primerísimo nivel, pero sobre todo un testigo de diferentes momentos políticos que había vivido el país o que ha vivido el país. Y por eso me parece muy importante hablar con él de Gabinete en la Sombra, porque alguien nos decía que esto no es la primera vez que se plantea, como lo está planteando el pacto histórico, pero sobre todo de este debate de la posesión del presidente en una guarnición militar. Profesor Cepeda, gracias por atendernos. Un placer tenerlo aquí en Caracol. Muy buenos días. No, muy amable por sus palabras. Estoy a sus órdenes. ¿Cómo le parece este debate del lugar de la transmisión de mando? Pues realmente es un poco, por decir algo, pues que no corresponde realmente a la importancia de un cambio de gobierno. Lo lógico es atenerse a lo que dice la Constitución. La Constitución dice dónde se posesiona el presidente, pues bien, se debe seguir ese mandato y no hay para qué discutirlo, jamás lo hemos discutido, que yo recuerde, jamás nadie ha puesto en discusión ese tema. Si hubiera un problema grave de orden público, pues sí, habría que considerarlo y el propio Congreso tendría que tomar la decisión de cómo se realiza la posesión del presidente, porque es una facultad del Congreso. Y el Congreso podría decir, la vamos a hacer en las siguientes circunstancias. Como ustedes saben, se ha hecho a veces en el recinto del Congreso, a veces, por ejemplo, en el caso de César Gaviria, se hizo en el patio de atrás del Congreso, otras veces se hace en la Plaza de Bolívar, entendiendo como que todo eso es el Congreso. Y por supuesto con la aceptación del Congreso y su participación. Ya el llevarlo a una base militar, etcétera, pues requeriría una explicación más a fondo, decir, bueno, hay un problema de seguridad, hay un problema muy grave, porque el Congreso se puede prestar para esto en tal ocasión. Cuando el presidente Uribe se posesionó, hubo unos ataques no al Congreso, un ataque a la presidencia de la República, que obviamente queda al lado del Congreso. Entonces, y un ataque con cohetes mal hechos y tal, pero un ataque que se hizo del barrio que queda ahí abajo del palacio. Pero en fin, ahí hay una fuerza militar, ahí se supone que todavía hay inteligencia y que todo eso se puede prevenir y se puede organizar. Pero realmente, si hay un problema de orden público, se debe plantear con claridad y entonces que el Congreso tome la decisión que estime conveniente. El Congreso se reúne el 20 de julio, la posesión es el 7 de agosto, el Congreso tiene un tiempo para deliberar, conversar con el presidente electo y establecer cuáles son las razones y las mejores condiciones para esa posesión. Pero profesor, un Congreso con un presidente nuevo, en donde tiene unas mayorías por la última votación y tiene por supuesto una oposición muy fuerte, puede darle el gusto al presidente electo. Es decir, si él se quiere posesionar en la guarnición militar, pues vamos a apoyarlo. Y entonces supongamos que ese Congreso acepta los argumentos del presidente electo, de su comisión de empalme, y autoriza la posesión, la transmisión de mando en una base militar en el Cauca. Ahí tenemos un problemita, que es el que quiero que me ayude a resolver. El presidente Petro sigue siendo, hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche, el comandante en jefe de las fuerzas militares, que ya le ordenó a los militares no acceder a esa propuesta. Los militares, ¿ahí a quién le hacen caso? ¿Al Congreso o al presidente? Le hacen caso al presidente de la República, que es el comandante, ¿no?, en jefe, y además
el presidente tiene como respaldo la Constitución. Es decir, la Constitución ordena esto y yo como comandante en jefe considero que no se debe hacer en una base militar. Y no hay salida a ese tema. La salida podría ser, como han sugerido algunas personas, de otra manera, ¿no? Que hay una posesión, digamos, a distancia por uno de los medios modernos, no presencial, y una vez posesionado como presidente, él mismo ya como comandante y jefe, ordena que va a ir a posesionarse más formalmente en una base militar. Pero francamente yo creo que todas estas consideraciones y tal no deberían venir al caso. La Constitución establece un procedimiento, se debe respetar y se deben adaptar las seguridades máximas que se estimen convenientes. Es bien probable que haya un problema de seguridad para el presidente electo. Lo hubo, al parecer, durante la campaña porque utilizó lo que jamás, ni siquiera en la campaña de César Gaviria, utilizó una especie de papamóvil y utilizó una protección cuando hablaba en plaza pública o en sectores abiertos. Si hay una información seria, pues hay que darle un tratamiento serio al problema de la posesión y a la seguridad de la misma. Es eso. Pero sí parece que el presidente electo tiene justificados temores con respecto a su seguridad. Pero profesor, si le estoy entendiendo bien, entonces el presidente electo puede estar ante un desgaste innecesario, porque al final los militares deben obedecer al comandante en jefe hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Entonces, el Congreso puede decir lo que quiera, pero si el presidente da una orden, la tienen que cumplir. Y entonces ahí el presidente electo, pues le toca esperar a que pasen las 3 de la tarde para dar una contraorden. Pero eso es inviable, porque ¿cómo mueve usted toda la gente a esa hora para Popayán o para una base militar? No, claro. Sí, por eso digo, lo mejor es ceñirse a lo que dice la Constitución y darle a esa posesión todas las garantías de seguridad que el presidente electo requiera y sugiera. Profe, cuando se posesionó César Gaviria, que se posicionó en la parte de atrás del Capitolio, pues hubo una protección muy grande con vidrios de seguridad y todo eso. Y también hubo debate por hacerlo afuera. Profe, le cambio el tema. En el gobierno del presidente Barco, en el que usted tuvo así es, tanto trabajo. Un papel no, el papel. Exministro, ahí Misael Pastrana o la oposición sugirió o alcanzó a montar una especie de gabinete en la sombra, ¿o eso es ficción? No, así fue y yo me interesé mucho porque como profesor yo enseñaba, entre otros, el sistema político de la Gran Bretaña, y en la Gran Bretaña eso es la rutina. No, hay un gobierno, hay una oposición, ambas son muy respetables, ambas gozan de todas las garantías, inclusive protocolarias, y yo como ministro de gobierno que tenía que manejar el esquema gobierno-partidos de oposición, recibí eso con mucha complacencia y sabía cómo funcionaba en Inglaterra y la importancia que eso tenía. Porque como usted sabe, Julio, la razón de ser de una oposición es no solamente la de criticar el gobierno, que es una forma de ayudarlo, aquí no lo entienden así, pero criticar un gobierno es una forma de ayudarlo, de contribuir para que haga mejor las cosas. Y luego es la de prepararse como alternativa viable de gobierno en el periodo siguiente. Es eso. Entonces, claro, un shadow cabinet
un gabinete en la sombra, pues es la preparación del próximo gobierno. Y eso ayuda a que la oposición tenga más posibilidades de llegar al gobierno, porque la gente ve cómo está trabajando con seriedad, con rigor, con conocimiento. Es un juego, pues, no solamente muy elegante, sino muy inteligente y muy conveniente para el fortalecimiento de la democracia. Entonces, para mí, esa noticia fue excelente y estaba encantado. ¿Qué ocurrió? El presidente Pastrana designó el gabinete en la sombra. Entonces, ¿qué pasó? Pues algo que era inesperado realmente. Yo no había imaginado que eso podía ocurrir, porque que sepa jamás ha ocurrido en Inglaterra, que es donde se usa y se ha usado siempre. ¿Qué ocurrió? Que las personas que designaron para el gabinete de la sombra, es el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, ¿no? Eran personas que tenían intereses económicos personales. Y entonces veían una incompatibilidad y una dificultad, no legal, pero en la realidad, para ejercer su profesión, que les generaba unos recursos y unos medios de vida importantes. Entonces tenían que renunciar a eso, o no podían ejercer a cabalidad el cargo de ministros en la sombra, o con empresas o personas que les encomendaban trabajos, asesorías para manejar ciertos temas que tenían que ver con el gobierno, y seguramente con las carteras de las cuales ellos eran ministros en la sombra, pues no podían hacer eso, o lo veían con mucha preocupación, porque veían que ahí había un problema muy difícil y que esa persona no podría gestionar adecuadamente sus intereses ante los ministerios oficiales. Se les convirtió en un problema. Y entonces no funcionó. En Inglaterra, ¿por qué funciona? Porque hay partidos políticos, porque los partidos políticos son muy fuertes, porque las personas que ejercen los ministerios en la sombra van a ser los ministros después. Allá no se pone conejo, allá no se hace trampa, allá. Entonces, claro, es un honor y es una vocación de servicio y un futuro provisorio ser ministro en la sombra. Pero además, eso era muy raro. Sí. Claro, pero además porque es un sistema parlamentario. Y entonces el sistema parlamentario tiene unas diferencias fundamentales con el presidencialista. Sí, muy bien que digas eso, muy bien, por supuesto. Porque el gobierno está en el Parlamento. Como siempre, es un placer escucharlo y llegar a precisiones por su conocimiento de esta coyuntura que se presenta con la transmisión de mando. Aprovecho para saludarlo y desearle una feliz semana, profesor. Muy, muy amable, les agradezco mucho.